Durante este ejercicio se utilizó como referencia el manual de laboratorio y el módulo Sistema Muscular Disección Gato, redactado por la profesora Arlene López y la página web titulada Musculature del Saddleback College. Luego de remover la piel, se debe remover la grasa, fascia y pelo. Haga una incisión en forma de Y inversa en el área de la base del cuello. Desprenda toda la piel hasta llegar a las porciones laterales del rostro del gato. En el área lateral del rostro se puede observar el músculo macetero. Este se verá de manera circular. El músculo macetero se origina en el arco cigomático y se inserta en la mandíbula. Su función en esta área del cuerpo es elevar la mandíbula en el momento de cerrar la boca. En el cuello se pueden identificar los músculos digástricos, seguido del miloioide, luego el esternoioide y por último el esternomastoideo. Los músculos digástricos se originan en el proceso mastoideo en el hueso temporal y se insertan en el hioides. Deprimen la mandíbula y elevan la laringe. Por otra parte, el miloioide se origina en la mandíbula y se inserta en el hioides, permitiendo la elevación de este último. El músculo esternoioide se origina en el primer cartílago costal y se inserta en el cuerpo del hioides, donde tira posteriormente de este. El esternomastoideo se origina en el manubrio del esternón y se inserta en la cresta lamboidea. Aquí permite que la cabeza gire y o se incline. Una vez estudiado el cuello, nos dirigimos al pecho del gato. Aquí se podrán encontrar el pectoralis mayor, pecto antebraquial, pectoralis menor, seguido del sifi humeral. El pectoralis mayor se origina en la clavícula, el esternón y los cartílagos costales, 2 al 6. Se inserta en el corredero bicipital y tubérculo mayor del húmero. Su función es flexionar el brazo. El músculo pecto antebraquial no se observa en humanos. Su origen es la superficie lateral del manubrio y se inserta en el húmero, donde abduce el bajo. El pectoralis menor se origina de la tercera a la quinta costilla y se inserta en el proceso toracoide en la escápula. Su función es girar del hombro hacia abajo y adelante. Seguido del pectoralis menor, podemos encontrar el sifihumeralis originándose en el proceso sifoideo en el esternón e insertándose en el húmero. Se caracteriza por también abducir el brazo. Inferolateral a esto podemos identificar el latissimus dorsi. Este se origina en la parte posterior de la vértebra torácica lumbar y se inserta en el húmero. Es el encargado de alar el brazo dorsal y posteriormente. Profundo o debajo del latissimus dorsi se puede encontrar el serratus ventralis en forma de abanico. Su origen se encuentra en las primeras 9 o 10 costillas y se inserta en la escápula. En el gato ala la escápula posterior y hacia abajo. Ahora se observarán los músculos en la cavidad abdominal del gato. Se podrán ver los oblicuos externos e internos, abdominis rectus y transverso. El oblicuo externo tiene origen en las 8 costillas inferiores y se inserta en la cresta ilíaca del hueso coxal. Se caracteriza por comprimir el abdomen, deprimir las costillas, flexionar y doblar la espina dorsal. Profundo a este podemos encontrar el oblicuo interno, el cual se origina en la cresta ilíaca del hueso coxal y se inserta en las últimas 3 costillas y el proceso sifoides del esternón. Es también encargado de la compresión del abdomen. Medialmente se encuentra el abdominis rectus, originándose en la sínfisis y cresta púbica. Su inserción se observa en el proceso sifoides y en los cartílagos costales de las costillas quinta a la séptima. Aquí comprime el abdomen y deprime las costillas y flexiona la columna vertebral. Al levantar el oblicuo interno, se puede observar el abdominis transverso. Este se origina en las costillas inferiores y en el cartílago de las últimas 6 costillas.
y en la cresta ilíaca. Se inserta en la pubis y en la línea alta. Su función es comprimir el abdomen. Se continúa virando el gato boca abajo, de manera que se pueda disectar la parte dorsal. Se comienza identificando los músculos superficiales. En el área del hombro se encuentra el clavo deltoide. Se origina en la clavícula y se inserta en la tuberosidad deltoide en el húmero. Abduce el brazo. Más cercano al cráneo se observa el clavo trapecio, originándose en el hueso occipital e insertándose en la clavícula. Aquí extiende y eleva la cabeza. Una vez se levanta el clavo deltoide, es fácil identificar el músculo acromio deltoide. Se origina en el acromión y también se inserta en la tuberosidad deltoide del húmero, donde abduce el brazo. Perpendicular al acromio deltoide se encuentra el espinodeltoide, originándose en la espina escapular y una vez más insertándose en la tuberosidad deltoide en el húmero. Asimismo, también abduce el brazo. Estos músculos deltoides se encuentran como un solo músculo deltoide en el cuerpo humano. Medial al espinodeltoide se puede observar el levator escapular ventral, el cual se origina en el proceso transverso de las primeras 4 vértebras cervicales. Su inserción se identifica en el borde vertebral de la escápula. Medialmente se identifica el acromio trapecio. Este músculo es bastante grande, así que no es fácil de obviar. Su origen se encuentra en las vértebras torácicas y su inserción en la escápula. Extiende, eleva y rota la escápula. Debajo de este se encuentra el espinotrapecio, originándose en las vértebras torácicas y lumbares. Se inserta en la escápula y abduce el brazo. Se levantan entonces los últimos músculos mencionados y se identifican los profundos. Se comienza con el romboide capitis, que tiene forma de una delgada tira comenzando el cuello. Este músculo se origina en la sutura lamboidea y se inserta en el borde medial de la escápula. Se encarga de mover la escápula cranealmente. Este músculo no cuenta con uno análogo en el cuerpo humano. Nuevamente, se observa medialmente para identificar el esplenio. Este músculo se origina en el proceso espinoso y ligamentos de las vértebras cervicales y torácicas superiores. Se inserta en el proceso mastoideo, en el hueso occipital y en las vértebras cervicales. Al moverse hacia las extremidades superiores, se puede una vez más observar el clavo deltoide, espinodeltoide y acromiodeltoide. Inferior al acromiodeltoide se observa el músculo brachialis. Este se origina en el húmero y se inserta en la ulna. Se encarga de flexionar el antebrazo. Distalmente se identifica el brachioradialis, originándose en el borde supracondilar del húmero e insertándose en el proceso estiloide del radio. Aquí flexiona el antebrazo. Lateral a este se encuentra el extensor capri radial longus. Este se origina en el borde supracondilar y en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción se encuentra en los metacarpales 2 y 3, donde extiende y abduce la muñeca. Le sigue el extensor digitorium communis, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en los falanges distales 2 al 5. Aquí extiende los dedos y la muñeca y abduce los dedos. Justo al lado está el extensor digitorium lateralis, que se origina en el borde supracondilar y se inserta en los tendones del extensor digitorium communis. Extiende los falanges del 2 al 5. Lateralmente se identifica el extensor carpi ulnaris. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el metacarpo quinto. Se encarga de extender y abducir la muñeca. En el área proximal se observa el tríceps braquial, originándose en la escápula y la superficie posterior del húmero. Se inserta en el olecranon y extiende el antebrazo. Ahora pasaremos al estudio de las extremidades inferiores.
Se puede observar el gluteus medius, que se origina en la cresta ilíaca y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Se encarga de abducir y rotar medialmente el muslo. El gluteus maximus se origina en el ilion y sacro y se inserta en la tuberosidad glútea y en la línea áspera del fémur. Se caracteriza por extender y rotar medialmente el muslo. El caudofemoralis se origina en el caudal vertebral y se inserta en la patela. Produce la abducción del muslo y flexión de la columna vertebral. El músculo isquiotibial incluye el bíceps femoris, que se origina en la tuberosidad isquial con inserción en la tibia. Extiende la pierna. El semitendinoso se origina en el isquion y su inserción en el lado medio de la tibia. Y el músculo semimembranoso se origina en la tuberosidad isquial y se inserta en el epicóndilo medial del fémur y en la superficie medial de la tibia. Estos últimos dos están a cargo de la flexión de la pierna y rotación medial del muslo. También podemos encontrar el tríceps sural, que es el músculo que compone la pantorrilla. El gastrocnemius, parte del tríceps sural, como en los humanos, tiene dos cabezas y se inserta en el tendón calcáneo. Debajo de este músculo se encuentra el sóleo. Este músculo se origina en la fíbula y se inserta en los metatarsales para flexionar el pie. El extensor digitorium longus es similar al de los humanos. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en la parte superior y en los 3/4 superiores de la cara anterior del peroné. Se inserta en los falanges mediales y distales del pie, excepto del dedo gordo o del holox. El tibialis anterior tiene el origen en la fíbula proximal y la tibia y su inserción es en el primer metatarsal. Como en el humano, es uno de los que flexiona el pie. Entre los músculos de las extremidades inferiores en el área anteromedial se encuentra el cuádriceps femoris, que se describe en 4 partes. Estos son los responsables de la extensión de la pierna y flexión del muslo. El músculo que queda medial entre este grupo es el vastus medialis, que empieza en el ilion y se inserta en el ligamento patelar. El rectus femoris se origina en el fémur y se inserta en el tendón común del cuádriceps. El vastus lateralis, que se origina en la superficie lateral femoral y se inserta con el otro músculo vasto en el ligamento patelar. Y el último de los cuádriceps, el vastus intermedio y el más pequeño de todos. Se encuentra medial al vastus lateralis y emerge superiormente con el vastus medialis. Se origina en la superficie anterior y lateral del fémur y se inserta en el ligamento patelar. Superior a esto se encontraba el gracilis. Se origina en la sínfisis púbica y se inserta en la superficie medial proximal de la tibia, produciendo la abducción de la pierna. Luego se observa el abductor femoris, que se origina en el ramo púbico y se inserta en el eje femoral, y su función es extender la pierna y abducción del muslo. El abductor longus se origina en la sínfisis púbica y se inserta en la superficie del fémur. Aquí abduce y extiende el muslo. El pectineo se origina en el pubis y se inserta en la parte final del área proximal del fémur. Provee la abducción del muslo. Finalmente podemos observar anteriormente los músculos de la pata. Estos son el plantaris y el flexor digitorium longus. El plantaris tiene origen en la tibia y la fíbula e inserción en el hueso calcáneo y en el tendón de Aquiles. Es el encargado de la flexión del plantar del pie y rodilla.
El músculo flexor digitorum longus se origina en la parte posterior de la tibia y se inserta en los falanges distales del 2 al 5. Con este se logra la flexión de los dedos del pie.